Hola chicas, bienvenidas a este nuevo episodio de Diálogos Íntimos, el podcast donde Carla Santangelo y yo, Marina Hernández, hablamos sobre literatura con perspectiva de género, investigamos, invitamos a autoras, a creadoras, etcétera, a que vengan aquí a compartir pues, su obra y sus ideas con nosotras. Este es un mes súper especial porque cumplimos 2 años en el club, casi 7 ya como Casa Índigo, como proyecto. Pero bueno, queríamos hacer algo especial por el cumpleaños del club porque al final pues estamos creando una comunidad donde compartir saberes, donde crear juntas, donde tener un espacio de intimidad, de refugio entre mujeres. Y tenemos ganas, sobre todo este mes, de ver qué es lo que estamos haciendo y abrir la conversación con pensadoras y con creadoras que tienen proyectos que se cruzan con el nuestro para pensarlo juntas, que siempre es lo que más nos gusta. Así que bueno, tengo aquí conmigo a Carla, por supuesto. ¿Cómo estás, Carly? Hola Mari, muy bien, muy contenta y bueno, como decía Marina, celebramos no 2 años del proyecto Casa Índigo, sino 2 años del club, que es este espacio comunitario en el que pues mes a mes vamos construyendo, ¿no?, una red de mujeres que piensan, que escriben, que leen literatura con perspectiva de género, sobre todo literatura autobiográfica con perspectiva de género. Y tenemos el gran placer de, en el podcast de este mes, tener del otro lado como invitada a Remedios Zafra, que bueno, para nosotras es una autora muy importante en relación a cómo pensamos nuestro trabajo en Casa Índigo. La venimos siguiendo desde hace años, hemos leído varios de sus ensayos y bueno, ahora la voy a presentar brevemente, pero quiero darte la bienvenida, Remedios. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No os lo comentaba en el pre, pero yo también os sigo desde que os he conocido y con admiración y felicitación. Feliz cumpleaños, feliz no cumpleaños a lo Alicia en el País de las Maravillas, que así tenemos más días de celebración. Un placer. Gracias, Remedios. Pues nada, sabemos que muchas socias van a estar felices de que estemos charlando contigo. Va a ser una charla, como saben las que están del otro lado, sencilla, casera, como a nosotras nos gusta, y al mismo tiempo crítica, ¿no?, y profunda, que es así como leemos a Remedios. Bueno, muy brevemente voy a decir, porque podría estar mucho rato hablando de esto, que es escritora y ensayista, es profesora de universidad e investigadora en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su trabajo pues, está orientado en el estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, la transformación del trabajo colectivo y las políticas de la identidad en redes, es decir, ahí donde Casa Índigo se funda es donde Remedios piensa, ¿no?, y escribe, porque no hay que olvidar que no solo es una filósofa y pensadora, sino que también es una escritora. Fue profe de la Universidad de Sevilla durante muchos años y también ha sido profesora tutora de antropología social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Podríamos seguir y seguir y seguir. Lo que sí quiero decir es que ha recibido varios premios como ensayista y que justamente lo que queremos destacar de ella es esa liminalidad teórica desde la que escribe entre la antropología, la filosofía, el arte, la cultura digital, y que justamente nos parece muy interesante porque esa intersección, ¿no?, del pensamiento es lo que lo nutre y es lo que lo profundiza, y nosotras no estamos nunca ubicadas solo en la pura filología, solo en la pura antropología o comunicación. Estamos siempre como en el medio y nunca sabemos bien dónde estamos. Entonces nos pone muy contentas que tú pienses desde ahí, ¿no?, porque nos hace sentir menos, no sé, disociadas en algún punto. Sus últimos ensayos, que son todos maravillosos y que los recomendamos mucho, de hecho hemos hablado de ellos en el club, son El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, Frágiles, que hemos hablado de Frágiles, si se acuerdan, en nuestro capítulo de cartas, que son cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, y El bucle invisible, que es bastante reciente, Remedios, que es del 2022. Pero lo particular, digamos, de este podcast va a ser que vamos a ir en retrospectiva hasta un ensayo bastante anterior, que es Un cuarto propio conectado, porque justamente lo que estamos haciendo este mes es pensar la casa
conectada, ¿no? La casa índigo conectada. Entonces, vamos a hacer una revisión de este texto en esta primera parte y después ya nos vamos a meter de lleno, así que continúen con nosotras, por favor, y no se pierdan esto. Mari, te doy la palabra. Gracias, chicas. Bueno, Remedios, para nosotros ha sido súper rico preparar el podcast, como que entre Carla y yo también ha dinamitado un montón de conversaciones sobre el trabajo creativo, etcétera, ¿no? Y justamente queríamos empezar por el cuarto propio conectado, porque tú agarras la idea wolfiana, ¿no?, del cuarto propio y la llevas al siglo XXI, y desde ahí empezamos a construir toda una filosofía de la cultura que, más allá de que nosotras somos pensadoras también y estamos divulgando, pero nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Seamos conscientes o no. Y una de las cosas que charlábamos Carla y yo es cómo este ensayo, que se publica en 2010, ahora que estamos en 2023, necesitaría una súper actualización, porque hemos pasado una pandemia de por medio y porque la eclosión de las redes sociales y de los teléfonos móviles ha cambiado en absolutamente nuestra vida, ¿no? Y queríamos pues proponerte que pensemos aquí juntas un poquito esta reactualización, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el cuarto propio conectado? Ya ha sido un lugar de emancipación en un primer lugar, ¿no?, cuando Wolf propuso toda esta idea. Después se convirtió en esta especie de nodos red, ¿no?, en la que ya podríamos tener acceso todas a los cuartos conectados de las otras. Y hoy día, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos del cuarto propio? Es muy interesante esta reflexión, que además en silencio y con algunas anotaciones en los últimos años he venido haciendo, porque eh, puede que hablar de cuarto propio conectado de una manera generalista siga teniendo actualidad, en tanto que nos hemos habituado a estar conectadas allí donde estemos. Pero ciertamente el ser capaces de recordar que aquella reivindicación de Virginia Woolf en relación a necesitamos un espacio-tiempo propio, que en ese lugar que es la casa, que en determinadas casas tiene tantas estancias, donde las mujeres están, pero que no son propias, que son difícilmente apropiables. Ese habitar la casa pero no poder apropiar hacía en aquel momento muy necesaria la necesidad de un cuarto propio conectado un cuarto propio para la concentración. Pero cuando de pronto el espacio público llega a la casa, al cuarto conectado a través de Internet, y podemos estar en la casa, tener teóricamente esa concentración que necesitamos, pero también podemos tener ese vínculo con los otros, y especialmente ese vínculo con las otras, porque gran parte de los proyectos que en el feminismo han nacido en los últimos años tienen su origen, su posibilidad en que estamos conectando esos lugares privados a través de Internet. Sin embargo, la lectura de emancipación que yo hacía en el año 2010, bueno, es un libro escrito en 2005, cuando terminé Netianas. Comencé con la escritura de un cuarto propio conectado, desde una perspectiva al principio un tanto más antropológica, y valorando la importancia que tiene ese pensar un lugar que no es un espacio, porque para la antropología un lugar es aquel que permite construir identidad, que contiene recuerdos, y por tanto es un lugar de seguridad, que sé que para Casa Índigo es algo importante, y que permite, que tiene recuerdos, no nos hace olvidar esas tradiciones de feminización que tienen los cuartos. Pero me gusta mucho esos comentarios que hacíais anteriormente sobre esos lugares, los lugares liminales en los que a veces habitamos, en los que sentimos que estamos en espacios que erosionan, que interseccionan. En este caso, el espacio público-privado para mí habla de una erosión muy clara que define la transformación, el punto de inflexión que es Internet, pero también habla de nuestra forma de hacer, de una forma de hacer que a mí me interesa mucho, y que tiene que se ilustra en lo que estáis haciendo vosotras, curiosamente en la periferia de la universidad, cuando creo que en lo que estáis haciendo debiera estar dentro del contexto universitario, porque me da la sensación de que gran parte del pensamiento crítico feminista que está en el margen no solamente de la interacción de distintas disciplinas
porque no se trata solo de interdisciplinaridad, sino en asumir el reto de entender que los modos en los que hablamos y escribimos también se hacen pensativos cuando hablamos de feminismo. En el feminismo y en los libros feministas no tratamos solamente de qué está diciendo esta autora, tratamos de cómo lo está diciendo, cómo está, no solamente cómo está hablando a partir de lo testimonial y cómo lo biográfico se convierte en cultural o colectivo, sino cómo también puede estar experimentando con formas de decir, porque una de las críticas feministas ha sido justamente esa crítica al logocentrismo académico que hoy en día expulsa fuera de sus fronteras a personas que están en esa experimentación. Y hecho este paréntesis, retomo en esa idea que por la que preguntaba, es que cómo podría haber evolucionado ese cuarto propio conectado. Yo creo que se ha vuelto mucho más complejo. Es un espacio que sigue estando cargado de oportunidad para la emancipación, de oportunidad para la conciliación, pero ojo, claro, oportunidad para la conciliación si el cuarto propio conectado es también un cuarto que interpele a nuestras parejas y a las personas con las que compartimos la casa. La casa tiene que ser zarandeada desde el feminismo, entendiendo que si hace poco acabamos de salir, en los años 80, 90, estábamos saliendo de casa y por fin entrábamos en los trabajos, ahora volvemos a ella. Muchas feministas tenían una lectura crítica de que esa vuelta, que a través del trabajo, que especialmente se incentivaba en las mujeres, iba a sobrecargar los tiempos de las mujeres. Esto sigue siendo todavía uno de los grandes retos cuando hablamos del cuarto propio conectado, el que tiene que ver con los espacios que habitamos y especialmente con esa palabra totémica tiempo, con la gestión de los tiempos en un contexto que se ha sofisticado hasta el punto de convertir nuestras vidas en vidas trabajo. Y en ese sentido yo creo que tanto vidas trabajo como autoexplotación, como feminización precaria, son expresiones que tienen mucho que ver también con esa forma de habitar el cuarto propio conectado en la actualidad. La pandemia obviamente fue brutal, pero ambivalente para la escritura feminista, y ahí podemos encontrar tanto la liberación de muchas mujeres que de pronto encontraron un tiempo liberado de burocracias, de autogestión y de ese trabajo con el que cargamos las espaldas porque entendemos que hay que hacerlo, y nos sentimos en gran medida liberadas y de pronto recuperamos tiempo propio para la escritura y para el pensamiento. Yo de hecho siempre comento que ese tiempo fue el regalo que yo hubiera querido en todos mis cumpleaños, así que bienvenido sea, pero yo creo que una parte importante de las mujeres vivieron la pandemia justamente desde el lado contrario, desde la demostración que cuando los servicios sociales y el Estado abdica en su responsabilidad de atención a aquellos que dependen de las familias, bien niños, bien personas a las que necesitan cuidados, las mujeres siempre son las perjudicadas y fueron grandes damnificadas de ese proceso. Hablabais también de cómo ha cambiado en un contexto en el que la pantalla ya no es la pantalla reposada, sino que es también ese teléfono móvil. Yo creo que esos distintos dispositivos, yo soy muy crítica con los dispositivos móviles, porque los dispositivos móviles normalmente facilitan llevar el trabajo a todas partes y nosotros necesitamos especialmente ese punto de raíz de la que Woolf también hablaba, de raíz que es raíz pero que fluye, de estabilidad, de concentración, de descanso, de distanciamiento, porque la movilidad de la tecnología contemporánea yo creo que es la gran aliada de la conversión de las vidas en vidas trabajo y de la saturación que dificulta el gran tesoro para el pensamiento crítico y también para el pensamiento feminista. Es decir, el gran tesoro para la conciencia es la posibilidad de tener un tiempo que nos permita el extrañamiento, el distanciamiento y sobre todo la alianza con la hermana, con la amiga,
con el grupo de personas con el que necesitamos esa interlocución y esa construcción colectiva. Bueno, estoy aquí tomando notas porque has dicho varias cosas que la verdad es que nos gustaría retomar después, interlocución, ¿no? Todo este campo en donde la vida-trabajo está siendo tan compleja también para nosotras y donde todo el tiempo estamos intentando autorregularnos, ¿no? Porque tampoco hay es difícil encontrar una forma colectiva de pensar esto, entonces todo el tiempo estamos intentando ubicar cómo regularnos, cómo descansar, cómo decir, bueno, esto es vida, esto es trabajo, ya no lo sabemos. Además, también hay un tema con respecto a lo vocacional, ¿no? Que es un poco, que puede llegar a ser perverso en un punto, porque una ya no discierne cuando está trabajando y cuando no. Entonces, con Marina es algo que llevamos muchos años hablando porque nos hemos autoexplotado hasta límites insospechados, que es algo que nos gustaría hablar después contigo, ¿no? Pero quisiera retomar una idea que me parece muy bonita, que te he escuchado en algunas conversaciones también decir. Que es esto de, bueno, y en relación a varias de tus obras, ¿no? Y que creo que retomas ahora en el último ensayo, que es esto de la necesidad del descanso en relación al pestañeo. Me gusta mucho esta metáfora de la necesidad de pestañear por la sobresaturación que tenemos de esos ojos que nunca se cierran y que además vivimos en un mundo muy centrista con respecto a lo visual, ¿no? Entonces, creo que lo del pestañeo es un gran reto para nosotras. ¿Cuándo pestañeamos? ¿Cómo lo hacemos? Y por otro lado, preguntarte, ¿no? Ya para también retomar el tema de la casa conectada, que es lo que estamos intentando pensar este mes, si nosotras estamos de alguna manera desdomestificando la casa con esta nueva presencia que tenemos en el adentro, ¿no? Y en esta relación entre lo público y lo privado, de la que tú también hablas mucho, porque por ejemplo, para nosotras es muy interesante porque muchas de las chicas que están del otro lado, ¿no? Y que luego nos escucharán, a veces cierran la puerta de su cuarto, le dicen a sus hijos, ahora no, o le dicen a su pareja, encárgate tú, o le dicen a su jefe, voy a tomar un descanso, lo que sea, ¿no? Y entran en la casa con nosotras y es su manera de descansar de alguna forma de la vida, de la otra vida, pero sin embargo no dejan de pestañear, ¿no? Están con nosotras en estado de virtualidad. Entonces, ¿qué pasa con la casa y lo doméstico? Es bien sugerente esta idea que planteáis entre la desdomesticación de la casa, que yo vincularía también con la solidaridad feminista, y ahora lo comentaré. Efectivamente, yo creo que hay un proceso de transformación de lo doméstico en la casa que tiene que ver. Y ahí hay una clara analogía con cerrar puertas, con cerrar ventanas, con apropiarnos de una manera, diría, incluso más contundente de esa habitación, que es similar al parpadeo, que es similar, para mí el parpadeo o el pestañeo tiene que ver también con esa persiana, con esa necesidad de, igual que al parpadear necesitamos mundo o esa reivindicación de párpado para dejar de ver, es una reivindicación del mundo interior y del ensimismamiento como una vuelta a nosotras mismas, como primer paso de autoconciencia que nos permite compartir con las demás. La persiana, la puerta, ese cerrar, habla de un control, de una fuerza que sale de una misma. Y es la idea por la que voy a intentar comenzar a compartir la reflexión. Fíjate, yo creo que curiosamente, si miramos lo que ha caracterizado las distintas épocas, tanto la época, o sea, y las distintas culturas, casi todas las culturas se han caracterizado por proteger lo íntimo y lo privado. Y muchos investigadores y filósofos hablan de que no solamente no se protege, sino que se anima a la exhibición, ¿no? No solamente no protegemos no ser vistos, sino queremos ser vistos. Cuando yo hablo de esta reflexión, que la hablo en relación al cuarto propio conectado y a la esfera público-privada, a esa confluencia, yo advierto cómo perdimos la oportunidad de crear un verdadero espacio público y dejamos que la privatización del espacio
espacio público a través de las redes, que tienen apariencia de espacio público, pero son empresas controladas por poderes mercantilistas, perdimos esa posibilidad, pero hemos sabido apropiarnos, instrumentalizarlas para crear esos espacios de diferencia en los que ahora, por ejemplo, estamos hablando. Sin embargo, hay que diferenciar cuando las fuerzas son externas, cuando, por ejemplo, las redes sociales te animan a ese publica, a ese comparte, a ese lleva tu vida privada a la red, conviértete en producto, esa idea de la conversión del sujeto en producto constante que caracteriza la contemporaneidad. Yo creo que frente a ese predominio de fuerzas externas, cuando hablamos del feminismo, hablamos justamente de un posicionamiento de una fuerza interna, de un cerrar la puerta, es decir, soy yo la que decido. Es algo similar a lo que yo creo que se ha convertido en uno de los ejemplos paradigmáticos de la apropiación feminista de redes como por ejemplo Twitter y otras, cuando compartimos una intimidad que resultaba opresiva y la hicimos pública y política. Movimientos como Me Too, Ni Una Menos, o movimientos como los muchos que se han generado creando colectividad, primero sororidad, después colectividad política, colectividad feminista a nivel global, a una escala que no imaginábamos, parte de algo tan pequeño como ese gesto de una persona que de pronto dice, esto que me han educado en sentir íntimo y privado, es algo que lo voy a compartir porque quiero, y lo voy a compartir en ese espacio de confianza y seguridad que me da hablar con una amiga, con una igual. En ese hablar con esa amiga de pronto descubres, a mí también me ha pasado. Y ese a mí también me ha pasado ni siquiera se contagia, sino que de pronto se desvela, es como un quitar la venda, un dejar de estar escondido, y se convierte en algo que pensábamos que era propio de una singularidad o de grupos reducidos, y se convierte en algo característico de de la mayoría de mujeres que han sufrido formas de opresión íntima. Pongo este ejemplo no solamente para resaltar el poder que tiene ese inicio, que es un inicio que comienza, como todas las revoluciones, comienza por la toma de conciencia de una persona y por la alianza que se va generando, por la colectividad que se va generando, que normalmente comienza como un A2. Por eso a mí el A2 me interesa mucho, y es una idea que trabajo en Frágiles, porque permite una escucha concentrada en lo que la otra persona te está diciendo. No es un uno habla a muchos o una persona habla a muchas personas, sino hablamos de dos en dos, nos escuchamos a la otra, y desde ahí creamos colectividad. Yo creo que lo que nos falta en ese contexto, de cerrar, doméstico, de cerrar la puerta y permitirnos ese espacio colectivo, es que esa alianza colectiva pueda trascender de esos espacios de seguridad y pueda convertirse en una reivindicación política, en una nueva reivindicación política que necesitamos, de regulación de los trabajos, de las redes, de los tiempos. El derecho al descanso, el derecho a los tiempos propios, el derecho a la jornada de 4 días o de 3 días, y en el futuro lo veremos que será algo que se extenderá. El derecho a que las redes no sean impunes en relación a las formas de domesticación y de docilización que están promoviendo, pasando por alto su carencia de código ético, y pasando por alto que su objetivo, su propósito es un objetivo mercantilista y comercial. Esa necesidad de regulación es algo, en el contexto español ahora estamos intentando que determinadas fuerzas políticas como el incipiente Sumar nos escuchen, están siendo, no solo nos escuchan, sino que están creándolo con nosotras, están siendo muy sensibles a todas estas demandas. Y quiero relacionarlo con la idea que comentabas de los párpados y del pestañeo en relación a la domesticación. Si recordáis, en Frágiles hay un momento en el que establezco una relación a partir de un trabajo de investigación que se publicó hace unos años en una revista científica, que hablaba de cómo los lobos en su proceso evolutivo
hasta esa línea que proviene de cierto tipo de lobos que después se convirtieron en perros. Los investigadores identifican que la domesticación está relacionada con una falta de solidaridad. Es decir, que los lobos, que se caracterizaban por vivir en grupos colectivamente, se ayudaban y se sostenían en la solidaridad. Cuando esa solidaridad falla, empieza la domesticación, o podemos hacer la lectura en distintos sentidos. Pero sí, yo creo que establecer una relación entre la domesticación en el sentido de subordinación. Subordinar tiene que ver con falta de sororidad y tiene que ver también con una analogía que me parece muy potente cuando hablamos de lo que está pasando en la actualidad, en las casas conectadas, en las actuales vidas trabajo, y lo que ha pasado tradicionalmente si ponemos en relación lo que ha pasado tradicionalmente desde el patriarcado y lo ponemos con lo que está pasando en las casas propias y cuartos propios conectados desde el tecnocapitalismo, vemos que hay similitudes llamativas. Una de ellas, la que tiene que ver con la autoexplotación. Fijaros cómo el patriarcado se ha caracterizado tradicionalmente por convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, es decir, proyectaba a las mujeres son las reproductoras de ese sistema, y de hecho las más conservadoras han sido en muchos casos muchas mujeres educadas en el patriarcado. De la misma manera que ahora el tecnocapitalismo nos dice que la autoexplotación tiene que ver con que cada uno, y sobre todo cada una, acepta sumarse a las espaldas por voluntad propia. O sea, como si realmente pasaran por alto que es aceptarlo yo, aceptarlo tú, aceptarlo cada una de nosotras. No habla de una primera persona que no es un singular, es un plural. En el momento en el que nos vemos como nosotras, como plural, estamos hablando de algo también político. En esa analogía no puede pasar tampoco por alto, yo creo, la que se establece en cómo el patriarcado se ha sostenido en alentar la enemistad entre las mujeres. La mujer reducida al espacio doméstico, a esa antigua casa en la que incluso se veía como algo peyorativo, que la mujer saliera y hablara con las vecinas, se le daba la palabra de chisme. Chisme es una palabra peyorativa que alude a mujeres están hablando. Hay que infravalorar, minusvalorar lo que están diciendo. Esa dificultad de crear lazos de igualdad entre mujeres que no fueran los propios de la familia, los que nos vinculan a madres, a hijas, y que no nos permitiera hablar de amigas, de hermanas, de compañeras, de esos lazos que ahora estamos creando en el feminismo, es también llamativo, porque esa enemistad entre mujeres ahora forma parte también de ese individualismo que caracteriza las formas de autoexplotación, fomentando la rivalidad entre trabajadores, especialmente cuando son precarios y cuando las condiciones no les hacen estar compitiendo en lugar de creando alianzas. Y yo creo que es parte también de la razón de que espacios como Casa Índigo y otros muchos feministas que estamos encontrando tengan que estar en la periferia de lo institucional cuando hablamos de lo académico, de lo cultural, o en esos espacios híbridos, porque justamente están experimentando con modos de cooperación y con modos que no son exactamente esos propios del tecnocapitalismo. Otras comparaciones en esa analogía nos hablarían del aislamiento de esas mujeres en espacios domésticos que, aun siendo espacios feminizados, no siempre podían de los que no siempre podían apropiarse. El espacio de la cocina era para cocinar para los demás, el comedor para comer con los demás, o el cuarto de los niños para estar con los demás. Difícil, no todas las casas disponían de un espacio de soledad y de autorreflexión. En el tecnocapitalismo, los espacios de aislamiento a través de
de la soledad que están sintiendo, y hablo de soledad no ya de una manera positiva, sino desde una lectura negativa, viendo también uno de los problemas que estamos percibiendo de una manera ambivalente, porque muchas personas se conectan, están relacionadas con otras, sin embargo se sienten solas en las casas conectadas. Y como última parte de esa analogía, la legitimación del capital simbólico que en las casas tradicionales han proyectado en las mujeres, que ya están pagadas con el amor que reciben, porque lo que hacen es un trabajo que le lleva una energía mental brutal. O sea, porque quien se dedica a cuidar a las personas que están en la casa y a los cuidados domésticos se dedica a ello. Casi se duerme pensando en lo que va a cocinar, se duerme pensando en lo que tiene que comprar, en cómo resolver determinado problema con los hijos, etcétera, etcétera. Ese trabajo que no es considerado empleo se paga con la expectativa cumplida del contexto familiar patriarcal y especialmente con un capital simbólico afectivo. Así como ahora nos pagan los trabajos en los que nos autoexplotamos, se legitima ese capital simbólico de la visibilidad, del reconocimiento, de una forma y termino ya, de una forma de pago que curiosamente también tiende a neutralizar nuestro tiempo propio, pues termina acaparando nuestras agendas y ponemos en riesgo esa necesidad de parpadeo y de pestañeo que comentabas, que es muy ilustrativo de época, porque la época se caracteriza por esto que algunos filósofos han descrito como un síntoma de los animales de ojos duros y secos que ven todo el tiempo. Y quien ve todo el tiempo no puede enfocar y no puede mirar hacia adentro y no puede crear oscuridad para hacerse preguntas sobre las cosas. Me emociona muchísimo escucharte, Remedios, porque es que son cosas que de alguna manera desde el plano más real y material de las circunstancias estamos siempre pensando y siempre viviendo y siempre compartiendo, mandándonos audios, charlando entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, como también reivindicar como el sentir de estas cosas, no solo el pensarlas, ¿no? Que es importante. Y ahora que estabas mencionando el chisme, la cocina, incluso nosotras añadimos siempre el jardín, ¿no? Como espacios muy feminizados y que estamos reapropiándonos desde los espacios feministas. Incluso la casa nos la estamos apropiando como un espacio de construcción de saberes y de producción de arte, y no solamente como un espacio reproductivo donde se reproducen incluso no solo niñas, sino también un montón de prácticas y tradiciones, ¿no? Y ahora vamos a ir cerrando esta primera parte del podcast, que será la que la gente pueda escuchar liberada en YouTube, y vamos a ir pasando a la segunda, pero antes de esto, pues quiero comentar que tenemos muy en común también esta cuestión de la intimidad compartida, ¿no? Del cómo estamos construyendo entre nos. No es que yo construyo en mi habitación propia, mi realidad, mi creación, mi saber, sino que estamos continuamente, y más en este cuarto propio conectado, en esta casa conectada que estamos abriendo hoy aquí, estamos construyendo con las otras, ¿no? Que es algo que en Índigo decimos mucho, que venimos al círculo no para estar aquí charlando y contándonos la vida, sino porque cuando la otra me cuenta su realidad, yo aprendo y produzco saber, y la otra construye en base a mi saber, y así es como en realidad el chisme ha sido uno de los lugares de enunciación femenina vitalicio, ¿no? Y que más hemos utilizado para compartirnos qué creemos y qué pensamos acerca de la vida. Así que te quiero dar las gracias, vamos a cerrar esta partecita, y para todas las personas que están ahí escuchando, recordaros que podéis formar parte del club, que es un espacio abierto para todas las mujeres, entre cursiva decimos siempre, ¿no? Para ampliar la subjetividad a, pues sí, a otras identidades, y que tenemos un montón de otros contenidos ahí dentro, nos encontramos mes a mes para compartir y para escribir juntas, así que bueno, las esperamos adentro.